¿Qué tal si hoy nos fijamos en el mejor jugador del circuito universitario la temporada pasada? Hablamos de Obi Toppin, estos perfiles del draft, en 24 segundos. Obadiah Richard Toppin nació en Brooklyn, Nueva York, hace ya 22 años, lo que hace de él uno de los jugadores más veteranos de este draft. Su camino no fue fácil, ya que tuvo que graduarse de Ossining High School y no recibió ninguna oferta de universidades de primera división NCAA. Entonces jugó una temporada en Mount Zion Prep antes de recibir una beca en Dayton, donde se desarrolló hasta ser el jugador universitario del año el año pasado. Pasamos ahora al perfil atlético de Toppin, un jugador con un físico atípico, ¿no? Un poco extraño. ¿Y por qué? Pues porque aunque tenga un gran salto vertical, ya sea sobre uno o dos apoyos, y tenga una velocidad decente en línea recta, además de una amplitud física que deja pensar que puede añadir más músculo a sus 100 kilos, nos encontramos también ante un jugador al que parece que le pesan los pies a veces y cuya cadera no le permite cambiar de dirección con la facilidad deseable e incluso parece costarle ponerse en posición defensiva en ocasiones, cosa que va a limitar bastante su crecimiento como jugador de aquí en adelante. En ataque, Obi es un gran finalizador bajo el aro. Tiene buen toque con ambas manos, lo que le ayuda cuando hay mucho tráfico, y es capaz incluso de levantarse y finalizar con un mate rotundo por encima de la defensa gracias a su explosividad vertical y buen control de su cuerpo en el aire. Proyecta como una enorme amenaza saliendo del pick and roll, ya que puede finalizar tras recepción, en alley-oops e incluso tomar buenas decisiones en rolls cortos donde recibe en cabeza de bombilla en lugar de en la pintura. En ocasiones fuerza demasiado bajo el aro, eso sí, y se mete en situaciones un poco complicadas. Puede que esto le pase factura, sobre todo al principio de su carrera, pero es muy bueno en los cortes, sobre todo, pero no solo, desde la línea de fondo. Es también un tirador decente en general, pero destaca sobre todo su facilidad para el catch and shoot en spot-up, es decir, sin movimiento previo, y puede pulir aún más su mecánica, que es un pelín lenta sobre todo en la parte inicial, es decir, entre la recepción y el inicio del tiro. Si es capaz de pulir su mecánica, puede convertirse en un tirador mucho más versátil. Es un jugador que viene además de anotar el 70% de sus tiros libres, cosa que indica cierto potencial de crecimiento para su tiro, pero debe mejorar mucho su movimiento de pies para poder tirar bien en movimiento, ya que a veces la falta de consistencia en cómo coloca los pies causaba que tirase en desequilibrio de forma innecesaria. Asimismo, si mejora el movimiento de sus pies podría ser una verdadera amenaza en pick and pop o tirando tras uno o incluso dos botes. Su juego al poste muestra cierto potencial, pero su físico está descompensado y necesitará añadir músculo a su tren inferior si quiere poder ser una opción ante jugadores de su tamaño, aunque es capaz de jugar contra jugadores más pequeños, eso sí, dándole un arma más en situaciones de pick and roll si no hay pase rápido y tiene que recibir tras un par de segundos. Es un jugador consciente de sus cualidades positivas y negativas también, no suele forzar tiros exteriores innecesarios y sabe moverse sin balón, aunque a veces opta por el pop más que el roll en situaciones de bloqueo cuando es mucho mejor en el segundo de estos apartados. No es un jugador excesivamente bueno manejando el balón, se le puede ir a veces el control, sobre todo en situaciones de penetración en tráfico, pero muestra cierto potencial, sobre todo con crossovers y spin moves. Lo que sí es un buen pasador, tanto en transición como desde el poste, con ambas manos además, que eso es algo muy importante, también desde el poste alto hacia el bajo, y puede además sacar el balón tras penetración, por lo cual le da esto una dimensión totalmente diferente de otros jugadores más limitados en su visión de juego. Como defensor, su potencial vertical deja entrever potencial de protección de aro, pero no es más que potencial. Se trata de un jugador de 22 años que llega a la NBA con la sensación de no darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Le falta anticipación, le cuesta moverse lateralmente y no tiene manos activas para buscar el balón. Además, muestra una falta de motivación en defensa clara, que en ocasiones se le ve mirar hacia el sitio correcto para hacer una rotación, pero simplemente decide no hacer nada al respecto. Sufre además mucho en defensa al hombre. Le cuesta estar en posición defensiva, por no hablar de su lentitud lateral y en el cambio de direcciones. A día de hoy es un jugador que no puede defender ninguna de las 5 posiciones. Le falta tren inferior además para poder ser un buen defensor al poste, va a necesitar muchísimo trabajo para poder ser efectivo en defensa, aunque adelanto que no es imposible porque tiene unas condiciones físicas que al menos le permitirán proteger bien el aro y la defensa del poste si se desarrolla como debe. En el aspecto mental destaca su falta de intensidad, no pone ganas en defensa, no es un jugador que vaya a luchar en exceso por rebotes, pero sí que muestra gran agresividad para buscar su tiro, sobre todo para meterla para abajo siempre que puede. Pero el resto del juego no parece interesarle en exceso, parece ser un jugador que solo se centra en anotar, en meter sus puntos. Bueno, también es un buen pasador,
pero lo que es fuera del aspecto ofensivo no va a demostrar demasiado interés, al menos hasta ahora. Veremos si algún equipo NBA puede conseguir, con buen coaching, hacerle mejorar en ese aspecto. Dicho esto, voy a dar 3 escenarios generalizados para su desarrollo. Estos no son escenarios exactos, pero sí a grandes líneas cómo puede desarrollar su juego para ser la mejor versión de sí mismo, o si no se desarrolla, qué jugador sería ahora. En el peor caso, será un finalizador de élite tras pick and roll, un jugador un poco ineficiente desde el triple, aunque sea en tiro estacionado, y no mejora su protección de aro ni su defensa de perímetro. Su defensa complica darle minutos significativos, al igual que su falta de tiro fiable. En un caso más intermedio, será todavía un finalizador de élite tras pick and roll y una amenaza desde el triple en spot-ups, es decir, en tiros sin movimiento previo. Mejoraría probablemente su protección de aro y también su actitud en defensa. Su defensa exterior seguiría siendo un poco mala, pero podría ser un buen jugador de banquillo que pueda aportar minutos de valor real, es decir, una plusvalía desde el banquillo. Y en el mejor de los casos, un jugador de estas cualidades puede ser probablemente un gran stretch four, un buen tirador exterior, tanto en spot-ups como tras 1 o 2 botes o en pick and pop, que le va a dar una dimensión adicional a su juego, además de un excelente finalizador interior, que eso siempre lo va a tener, y un defensor decente con buena protección de aro y una actitud muy mejorada, que si puede pulir también sus problemas de movimiento de pies y facilitar de alguna manera su movimiento de cadera, llegar a ser un defensor exterior de nivel al menos aceptable. Entonces podría ser un titular en un equipo aspirante al título y aportar también una plusvalía desde el punto de vista del ataque exterior. Ahora, ¿dónde será elegido Obi Toppin en el draft? Yo creo que a partir de la 5ª posición es donde empezamos a hablar de él de verdad, en Cavaliers, donde podría jugar un año bajo Kevin Love, un jugador con ciertas características parecidas. Es mucho más atlético Obi Toppin, es un jugador con mucha más verticalidad, pero Kevin Love le puede enseñar a mejorar ese tiro de 3, sobre todo porque Kevin Love, cuando llegó a la NBA, no tenía el tiro que tiene ahora. Después se convirtió en una mano muy fiable desde fuera, y yo creo que puede ayudarle a dar ese paso, al menos en ataque, porque defensivamente Kevin Love no le va a enseñar nada, pero le podría venir bien, y después de ese año también se podría buscar una salida al contrato de Kevin Love, que es un contrato muy grande. La 7ª posición también están los Detroit Pistons, podrían hacer un juego interior Obi Toppin, Blake Griffin. Me pregunto un poco quién defendería en este caso, no lo tengo nada claro, porque Griffin tampoco es que sea un defensor reputado, como quien dice, pero podrían interesarse por intentar hacer un sistema con 2 interiores que puedan apartar el juego hacia el triple para poder jugar con 5 por fuera. En la 8ª posición, pues los New York Knicks se dice que se mueren por él. A mí no me termina de encajar porque el entrenador de New York Knicks es Tom Thibodeau, que es un entrenador que está obsesionado con la defensa, vive por y para la defensa. Entonces sí traería puntos, pero no termino de ver cómo encaja en este sistema, aunque sabemos que New York Knicks también tiene su manera de hacer las cosas, en la que James Dolan, el dueño, coge a quien quiere. Entonces probablemente haya visto un vídeo de mates y haya dicho: este jugador para mí. Washington Wizards en la 9ª posición es un equipo en el que encajaría muy bien, esto sí, porque es un equipo muy llevado al ataque. Sería la pareja ideal para John Wall y Bradley Beal en el pick and roll y también en el pick and pop si desarrolla esa faceta de su juego. Tiene buena complementariedad con Thomas Bryant, que es un jugador muy infravalorado, es un pivot que defiende bastante bien, protege bien el aro y además tira bien de 3, por lo cual podría de momento jugar por dentro un poco más Toppin, y luego si consigue desarrollar ese tiro de manera decente, de manera que pueda tirar tras pick and pop y también a distancia NBA en spot-ups de manera eficiente, podría también jugar con él y estar otra vez 5 fuera, que parece que es el sistema del futuro en la NBA. Y no creo que baje de aquí. Creo que Wizards va a ser su suelo. Hasta aquí mi análisis. ¿Vosotros qué opináis? ¿Pensáis que he sido un poco duro con él a nivel defensivo? ¿Por quién pensáis que será elegido? Decidme todo en comentarios, yo os espero ahí. Y si os ha gustado el vídeo, pues dadle un like, suscribíos al canal si queréis estar al tanto de más, y muchas gracias por estar aquí conmigo en 24 segundos.